El polvo dorado del atardecer se filtraba por las ventanas de la antigua casona colonial cuando Elena Mendoza cruzó por primera vez el umbral de su nueva vida. Sus pasos resonaron en el piso de cantera pulida, cada eco multiplicándose en los altos techos abovedados como si la casa misma le diera la bienvenida con voces fantasmales. «Mamá, este lugar es enorme», gritó Diego, su hijo de 12 años, mientras corría por el pasillo central, sus tenis chirriando contra las baldosas centenarias. Sofía, de 16 años, permanecía en silencio junto a la puerta, abrazando su mochila como si fuera un escudo. Sus ojos oscuros recorrían las paredes de adobe pintadas de amarillo colonial, donde colgaban retratos descoloridos de personas que parecían observarla con curiosidad melancólica. «No me gusta este lugar», murmuró, su voz apenas audible por encima del viento que silbaba entre las tejas del techo. Elena dejó caer su bolsa de viaje y se acercó a su hija. El aroma a copal y flores marchitas impregnaba el aire, mezclándose con el olor húmedo de la madera antigua. Había algo familiar en esa fragancia, como si despertara memorias que no sabía que poseía. «Dale una oportunidad, mi amor. Tía Esperanza nos dejó esta casa por una razón. Aquí podremos empezar de nuevo, lejos de todo lo que pasó en la ciudad». Las palabras de Elena se perdieron en el murmullo del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas coloniales. San Miguel de Allende se extendía más allá de los muros del jardín, con sus calles empedradas y sus iglesias barrocas alzándose como centinelas contra el cielo violáceo del crepúsculo. Esa primera noche, mientras Elena desempacaba en la habitación principal, Diego se instaló en el cuarto que había elegido, una alcoba pequeña con vigas de madera expuestas y una ventana que daba al patio interior. Las paredes de adobe conservaban el fresco del día, pero conforme avanzaba la noche, una humedad extraña comenzó a filtrarse desde el suelo de ladrillo. Era pasada la medianoche cuando Diego sintió el primer suspiro. Un aliento helado se deslizó bajo su almohada, tan real que lo despertó de inmediato. El niño se incorporó, el corazón golpeándole el pecho como un tambor ancestral. La habitación estaba sumida en una oscuridad absoluta, pero podía jurar que había escuchado algo más que el viento, una exhalación profunda, cargada de tristeza infinita. «Mamá», susurró, pero su voz se perdió en el silencio espeso de la casa. El suspiro se repitió, esta vez más cerca de su oído. Diego saltó de la cama y corrió hacia la habitación de su madre, sus pies descalzos golpeando fríamente el suelo de ladrillo. «Mamá, ¿hay alguien en mi cuarto?». Elena lo recibió con brazos temblorosos, aún medio dormida. La luz de la luna se filtraba por las cortinas de encaje, creando sombras danzantes en las paredes. «Fue solo una pesadilla, mi niño. Es normal, estamos en un lugar nuevo». Pero mientras consolaba a Diego, Elena no pudo evitar notar que el aire de la casa había cambiado. Ya no olía a copal y flores, sino a tierra húmeda y algo más, algo que le recordaba a los velorios de su infancia en el pueblo de su abuela. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en el patio central rodeado de bugambilias moradas, una anciana apareció en la puerta del jardín. Vestía un rebozo negro y sus ojos, pequeños y brillantes como cuentas de obsidiana, parecían conocer secretos que el tiempo había enterrado. «Buenos días, soy Carmen Herrera, su vecina», dijo con voz ronca, señalando la casa contigua. «Vengo a darles la bienvenida, y a advertirles». Elena invitó a la mujer a sentarse, sirviéndole café en una taza de talavera que había encontrado en la alacena. «¿Advertirnos de qué, señora Carmen?». La anciana tomó un sorbo de café y clavó sus ojos en Elena con una intensidad perturbadora. «Esta casa tiene historia, niña. No toda buena. Su tía, que en paz descanse, sabía de qué hablo. Las almas que no descansan, a veces buscan compañía». Diego se acercó tímidamente a la mesa. «Anoche escuché suspiros bajo mi almohada». Doña Carmen asintió gravemente, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Así comienza siempre. Primero los suspiros, después, bueno, su tía podría contarles, si aún estuviera aquí». Esa tarde,
mientras Elena organizaba los documentos de la herencia en el estudio de la casa, encontró algo que la dejó helada. Entre los papeles legales había un certificado de defunción de su tía Esperanza, fechado apenas 3 meses atrás. La causa de muerte estaba marcada como paro cardíaco, pero había una nota manuscrita del médico forense: circunstancias inusuales. Paciente encontrada con expresión de terror extremo. Sin explicación médica aparente. Las manos de Elena temblaron mientras sostenía el documento. En el margen, con la letra temblorosa de su tía, había una anotación que la hizo sentir como si el suelo se moviera bajo sus pies: los suspiros han regresado. Citlali no descansa. Que Dios proteja a quien venga después. El viento nocturno comenzó a soplar entre las tejas, y Elena pudo jurar que, mezclado con su silbido, escuchaba algo más: un suspiro largo y doliente que parecía emerger desde las profundidades mismas de la tierra. La biblioteca municipal de San Miguel de Allende olía a papel viejo y cera de vela cuando Elena empujó las pesadas puertas de madera tallada. Los rayos de sol matutino se filtraban por los vitrales coloniales, creando arcoíris de colores que danzaban sobre los anaqueles centenarios. Buenos días, busco información sobre una propiedad en la calle Aldama, le dijo al bibliotecario, un hombre mayor con lentes de montura dorada y bigote cano. Ah, usted debe ser la nueva propietaria de la casa Vázquez, respondió el hombre, ajustándose los anteojos. Soy el padre Miguel Santamaría, además de bibliotecario, soy historiador local. Esa casa tiene una historia muy particular. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. El nombre, Vázquez, resonaba en su mente como un eco lejano, aunque no recordaba haberlo escuchado antes. El padre Miguel la guió hacia una sección especial del archivo, donde se guardaban los documentos más antiguos de la ciudad. Sus pasos resonaban en el silencio reverencial de la biblioteca, acompañados por el tic-tac hipnótico de un reloj de péndulo. La casa fue construida en 1834 por don Patricio Vázquez, un comerciante español muy próspero, explicó mientras abría un legajo amarillento. Pero la familia estuvo marcada por tragedias inexplicables durante 3 generaciones. Elena examinó los documentos con creciente inquietud. Los registros parroquiales mostraban una sucesión macabra. Don Patricio murió en 1847 en circunstancias misteriosas, encontrado en su estudio con el rostro desfigurado por el terror. Su hijo mayor falleció un año después, supuestamente de una fiebre que ningún médico pudo diagnosticar. El nieto, apenas de 20 años, se suicidó en 1869, dejando una carta donde hablaba de voces que no lo dejaban dormir. ¿Y después qué pasó con la casa?, preguntó Elena, sintiendo como la temperatura del lugar parecía descender. Permaneció abandonada durante décadas. Nadie quería comprarla. Los lugareños decían que estaba maldita. Su tía fue la primera persona en habitarla de nuevo, hace apenas 5 años. Mientras tanto, en la casa de la calle Aldama, Sofía experimentaba su primer encuentro directo con lo sobrenatural. Había decidido quedarse para cuidar a Diego mientras su madre investigaba, pero los fenómenos comenzaron apenas Elena salió. Sofía estaba en el jardín, tratando de conectarse a internet con su teléfono, cuando vio a la mujer por primera vez. Una figura etérea vestida con un huipil blanco bordado de flores rojas se movía entre las bugambilias, llorando en silencio. Sus lágrimas parecían cristalizarse en el aire antes de caer al suelo como gotas de rocío. «Diego, ¿ves eso?», susurró, pero su hermano estaba absorto jugando con su consola portátil. La mujer alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Sofía. En esa mirada había siglos de dolor, una tristeza tan profunda que la adolescente sintió como si su corazón fuera a romperse. La aparición extendió una mano hacia ella, y Sofía pudo ver que sus dedos estaban manchados de tierra, como si hubiera estado cavando su propia tumba. Esa noche, los sueños de Sofía fueron un torbellino de imágenes violentas y confusas. Se vio a sí misma en la misma casa, pero en otra época. Las paredes estaban recién pintadas de blanco cal, y en el patio central había un pozo de piedra que ya no existía.
Hombres con uniformes del siglo XIX arrastraban a una mujer indígena hacia el centro del patio, mientras ella gritaba en un idioma que Sofía no reconocía pero que, extrañamente, podía entender. No soy bruja. Solo quería protegerla. Gritaba la mujer en náhuatl, sus palabras resonando en la mente de Sofía como si fueran propias. Despertó empapada en sudor, con el sabor metálico del miedo en la boca. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, y desde el cuarto de Diego llegaba un murmullo constante, como si alguien estuviera susurrando oraciones en un idioma ancestral. Al día siguiente, Elena regresó de la biblioteca con más preguntas que respuestas. El padre Miguel le había proporcionado copias de documentos históricos, pero también le había dado una advertencia inquietante. Su tía vino a verme varias veces antes de morir, le había dicho. Estaba convencida de que algo en esa casa buscaba comunicarse con ella. Me pidió que la pusiera en contacto con alguien que pudiera ayudarla, alguien que entendiera de estas cosas. ¿Se refiere a un médium?, había preguntado Elena, sintiendo como las palabras le quemaban la garganta. Esperanza Tlacaelel. Una curandera que vive en el barrio de San Antonio. Su tía la visitó varias veces, pero después de la última consulta, dejó de ir. Una semana después, la encontraron muerta. Esa tarde, mientras Elena organizaba los nuevos documentos en el estudio, Sofía encontró algo que cambiaría todo. Detrás de una repisa de libros, oculto en una hendidura de la pared, había un cuaderno forrado en piel negra. Las páginas amarillentas estaban cubiertas con la letra temblorosa de su tía Esperanza. Día 15, los suspiros son más frecuentes. Aparecen cada noche a las 3:33 de la mañana. He comenzado a entender algunas palabras en náhuatl. Dice llamarse Citlali. Día 23, Esperanza Tlacaelel me confirmó lo que sospechaba. Citlali no es un espíritu maligno. Es una víctima. Fue ejecutada injustamente en esta misma casa en 1847. Su alma está atrapada, buscando justicia. Día 30, he encontrado referencias a la maldición en los archivos parroquiales. Citlali era una curandera que fue acusada de brujería por don Patricio Vázquez. Pero las acusaciones eran falsas. Ella solo trataba de proteger a una joven indígena de los abusos del patrón. Día 45, la maldición no es solo sobre la casa. Es sobre la familia. Todos los que vivimos aquí estamos conectados de alguna manera con lo que pasó. He descubierto que tengo sangre indígena por parte de mi bisabuela. Eso explica por qué fui elegida para heredar esta casa, y esta responsabilidad. Última entrada, Citlali se me apareció anoche. No busca venganza. Busca que se conozca la verdad. Los documentos que prueban su inocencia están escondidos en algún lugar de esta casa. Debo encontrarlos antes de que sea demasiado tarde. Si algo me pasa, que quien venga después sepa que la maldición solo se romperá cuando se haga justicia. Cuando Elena leyó las últimas líneas del diario, sintió como si el aire de la habitación se hubiera vuelto denso y pesado. Afuera, las campanas de la parroquia de San Miguel comenzaron a tocar las 6 de la tarde, pero su sonido llegaba distorsionado, como si viajara a través del tiempo desde otra época. Esa noche, los 3 miembros de la familia Mendoza experimentaron el mismo sueño. Una mujer indígena de belleza serena los llamaba desde el fondo de un pozo, extendiendo hacia ellos un pergamino manchado de sangre. Y cuando despertaron, todos tenían tierra bajo las uñas, como si hubieran estado cavando en sueños. El campanario de la parroquia de San Miguel se alzaba contra el cielo plomizo de la mañana cuando Elena y sus hijos se dirigieron a buscar al padre Miguel. Los adoquines coloniales brillaban húmedos por la llovizna nocturna, y el aire llevaba el aroma a incienso que se filtraba desde las iglesias abiertas para la misa matutina. Padre, necesitamos saber toda la verdad sobre Citlali, dijo Elena sin preámbulos cuando lo encontraron en la sacristía de la parroquia, organizando ornamentos sagrados. El sacerdote dejó caer el cáliz dorado que tenía en las manos. El sonido metálico resonó en el espacio abovedado como una campana fúnebre. ¿Cómo sabe ese nombre?
preguntó, su rostro pálido como la cera de los cirios. Elena le mostró el diario de su tía. Mientras el padre Miguel leía, sus labios se movían en una oración silenciosa, y sus manos temblaban como hojas secas al viento. Su tía tenía razón, murmuró finalmente. Citlali Xochitl era una curandera de la comunidad otomí que vivía en las afueras de San Miguel. Era conocida por su sabiduría y por su capacidad para sanar tanto el cuerpo como el alma. Pero en 1847, don Patricio Vázquez la acusó de brujería. El sacerdote los guió hacia una capilla lateral, donde las velas votivas creaban sombras danzantes en las paredes de cantera rosa. El silencio era tan profundo que podían escuchar sus propios latidos. La verdadera historia es mucho más oscura de lo que registran los documentos oficiales, continuó. Don Patricio tenía una obsesión enfermiza con Itzel, una joven indígena que trabajaba en su casa. Cuando ella buscó refugio con Citlali, la curandera la protegió y amenazó con revelar los abusos del patrón. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La mujer de sus sueños era Citlali. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro en la penumbra sagrada. Don Patricio sobornó al sacerdote de la época, Fray Domingo Salazar, para que testificara en su contra. Inventaron acusaciones de pactos diabólicos y hechicería. Citlali fue juzgada en un tribunal eclesiástico corrupto y condenada a muerte. El padre Miguel se persignó antes de continuar. Pero antes de morir, Citlali pronunció una maldición en náhuatl. Dijo que ni ella ni los responsables de su muerte conocerían la paz hasta que se hiciera justicia. Y que la casa de don Patricio sería testigo de esa justicia, generación tras generación. Esa tarde, los fenómenos en la casa se intensificaron dramáticamente. Los objetos comenzaron a moverse solos, libros que se abrían en páginas específicas, cuadros que se torcían en las paredes, puertas que se cerraban con violencia sobrenatural. El aire se volvió denso y frío, y un aroma a copal y flores de cempasúchil impregnó cada habitación. Pero lo más perturbador fueron las manchas. Aparecían en las paredes como si fueran sangre fresca, formando patrones que parecían jeroglíficos náhuatl. Elena intentó limpiarlas, pero reaparecían minutos después, más oscuras y definidas. Esa noche, los suspiros bajo la almohada de Diego se transformaron en lamentos desgarradores que resonaban por toda la casa. Pero esta vez, Sofía pudo entender las palabras, justicia, verdad, liberación. A las 3:33 de la madrugada, Sofía despertó con la sensación de que alguien la observaba. Al pie de su cama estaba Citlali, pero ahora podía verla con perfecta claridad. Era una mujer hermosa, de unos 30 años, con el cabello negro trenzado con flores de cempasúchil. Sus ojos, profundos como pozos ancestrales, brillaban con una luz sobrenatural. «Hija de mi sangre», dijo Citlali en español, aunque sus labios no se movían. «Has venido a completar lo que tu ancestra no pudo terminar». «¿Mi ancestra?», susurró Sofía, sin atreverse a moverse. «Tu bisabuela materna era de mi pueblo. Por eso pueden verme, por eso pueden escucharme. La sangre llama a la sangre, y la injusticia clama por reparación». Citlali se acercó a la cama, y Sofía sintió una presencia cálida y protectora, no amenazante. «Los documentos que prueban mi inocencia están escondidos en esta casa. Don Patricio los ocultó antes de morir, atormentado por la culpa. Pero no estoy sola en este plano. Fray Domingo también permanece aquí, tratando de impedir que se revele la verdad». De repente, la temperatura de la habitación descendió bruscamente. Las ventanas se cerraron de golpe, y una presencia maligna llenó el espacio. Sofía vio una sombra oscura materializarse en la esquina opuesta, un hombre corpulento vestido con hábito franciscano, pero su rostro estaba desfigurado por la maldad y la corrupción. «Silencio, bruja», rugió el espíritu de Fray Domingo. «No permitiré que contamines a otra generación con tus mentiras». Citlali se interpuso entre la sombra y Sofía, su figura brillando con una luz dorada. «Tu tiempo de ocultar la verdad ha terminado, Domingo.
La justicia llegará, aunque tenga que poseer a cada miembro de esta familia para conseguirla. La batalla espiritual que siguió fue tan intensa que despertó a toda la casa. Elena y Diego corrieron hacia la habitación de Sofía y la encontraron en medio de un torbellino sobrenatural, objetos volando, temperaturas extremas alternándose cada pocos segundos, y voces en náhuatl y latín llenando el aire con ecos de siglos pasados. Cuando finalmente cesó la tormenta, Sofía estaba inconsciente en el suelo, pero sus labios se movían pronunciando palabras en náhuatl que ninguno de ellos entendía. Al acercarse, Elena pudo escuchar fragmentos de lo que parecía ser un testimonio. En el nombre de Tonantzin, juro que solo quise proteger a la niña Itzel de las manos impuras de don Patricio. Mis medicinas son bendiciones de la Madre Tierra, no maleficios del demonio. Que mi sangre derramada sea testigo de mi inocencia. Cuando Sofía despertó al amanecer, tenía grabado en su memoria cada detalle de los últimos días de Citlali. Sabía dónde buscar los documentos, sabía quiénes eran los verdaderos culpables, y sabía que su familia había sido elegida no para sufrir la maldición, sino para romperla. Pero también sabía que Fray Domingo haría todo lo posible para impedirlo, incluso si eso significaba destruir a la familia Mendoza en el proceso. El barrio de San Antonio se extendía como un laberinto de callejuelas empedradas y casas de adobe pintadas en colores tierra, donde el tiempo parecía haberse detenido en algún punto entre el México prehispánico y el colonial. Elena caminaba nerviosa por la calle del Chorro, siguiendo las indicaciones que le había dado el padre Miguel para encontrar a Esperanza Tlacaelel. La casa de la curandera era pequeña y modesta, con un jardín frontal repleto de plantas medicinales que Elena no reconocía. El aroma a hierba sagrada se mezclaba con el humo del copal que se filtraba desde el interior, creando una atmósfera que la transportó inmediatamente a los mercados de su infancia en Xochimilco. «Te estaba esperando», dijo una voz serena desde la puerta. Esperanza Tlacaelel era una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado trenzado con listones rojos y una presencia que irradiaba sabiduría ancestral. Sus ojos, del color de la obsidiana pulida, parecían ver más allá del mundo visible. ¿Cómo sabía que vendría?, preguntó Elena, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Citlali me visitó en sueños. Me dijo que su liberación estaba cerca, que finalmente había llegado alguien con la sangre y el valor necesarios para hacer justicia. El interior de la casa era un santuario de tradiciones mexicanas, altares dedicados a la Virgen de Guadalupe convivían armoniosamente con representaciones de deidades prehispánicas, mientras que mazos de hierbas secas colgaban del techo de vigas de madera. El aire estaba impregnado de una paz profunda que Elena no había sentido desde que llegó a San Miguel. «Cuénteme todo lo que ha pasado», pidió Esperanza, sirviéndote de hierbas en tazas de barro negro. Elena relató los eventos de los últimos días, los suspiros, las apariciones, el diario de su tía, la revelación del padre Miguel. Esperanza escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente como si cada detalle confirmara algo que ya sabía. Citlali no busca venganza, explicó finalmente la curandera. Su alma está atrapada entre mundos porque murió con una injusticia sin resolver. Pero también está Fray Domingo, cuyo espíritu corrupto se niega a enfrentar el juicio divino. Él hará todo lo posible por impedir que se revele la verdad. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Elena, sintiendo el peso de una responsabilidad que no había buscado. Debemos realizar un ritual de comunicación. Permitir que Citlali use tu cuerpo como vessel para mostrarnos dónde están escondidos los documentos que prueban su inocencia. Pero es peligroso. Fray Domingo intentará impedirlo. Esa tarde, Esperanza llegó a la casa de la calle Aldama cargando una bolsa de cuero llena de elementos rituales, velas de diferentes colores, incienso de copal, cristales de cuarzo, y hierbas que Elena no reconocía. Sofía y Diego observaban con mezcla de fascinación y terror mientras la curandera preparaba el espacio. Necesitamos formar un círculo de protección, explicó Esperanza. Sofía, tu conexión con Citlali es especialmente fuerte. Deberás ayudarme a mantener el canal abierto. Colocaron velas blancas en los 4 puntos cardinales del patio central, mientras el humo del copal se alzaba hacia el cielo que se teñía de violeta con el atardecer.
Esperanza comenzó a entonar oraciones en náhuatl, su voz resonando en las paredes de adobe como un eco ancestral. Citlali Xochitl, hermana de la tierra y el cielo, te invocamos en el nombre de la justicia y la verdad. Ven a nosotros, usa nuestros cuerpos como puente entre los mundos. El aire se volvió denso y eléctrico. Las llamas de las velas comenzaron a danzar sin que hubiera viento, y una presencia cálida llenó el espacio. Elena sintió como si algo se deslizara suavemente en su conciencia, no invasivo sino acogedor, como un abrazo maternal. Cuando abrió los ojos, ya no era Elena quien miraba. Citlali había tomado control de su cuerpo, y sus ojos brillaban con una luz dorada sobrenatural. Hermanas mías, dijo con la voz de Elena pero con la cadencia y sabiduría de Citlali, he esperado tanto tiempo este momento. Los documentos que prueban mi inocencia están escondidos donde don Patricio creía que nadie los encontraría jamás. Citlali/Diagonal Elena se dirigió hacia el estudio, seguida por Esperanza, Sofía y Diego. Señaló una pared específica cubierta por una estantería de libros antiguos. Detrás de esta pared hay una cámara secreta. Don Patricio la construyó para ocultar sus documentos más comprometedores. Ahí están las cartas de Itzel, los testimonios de otros trabajadores indígenas, y la confesión del propio don Patricio admitiendo que inventó las acusaciones contra mí. Pero antes de que pudieran actuar, la temperatura del estudio descendió bruscamente. Los libros comenzaron a caer de los estantes, y una risa malévola resonó desde las vigas del techo. No lo permitiré. Rugió la voz de Fray Domingo. Esa bruja no manchará la memoria de un buen cristiano. Una fuerza invisible empujó a Sofía contra la pared, mientras Diego gritaba aterrorizado. Esperanza comenzó a recitar oraciones de protección, pero el espíritu corrupto del fraile era más poderoso de lo que había anticipado. Fue entonces cuando Diego, en un acto de valentía que sorprendió a todos, se acercó a la pared señalada por Citlali y comenzó a golpearla con sus pequeños puños. No le tengo miedo, gritó. Citlali es buena, y usted es malo. Su inocencia actuó como un escudo protector. La presencia maligna de Fray Domingo se retiró momentáneamente, confundida por la pureza del niño. Aprovechando la distracción, Elena/Diagonal Citlali se acercó a la pared y presionó una piedra específica en el muro de adobe. Con un crujido ancestral, una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando un hueco oscuro del tamaño de un cofre. Dentro, envuelto en tela encerada, había un cofre de madera tallada con incrustaciones de plata. Pero cuando Elena extendió la mano para tomarlo, Citlali perdió el control de su cuerpo. La curandera había usado demasiada energía, y Elena se desplomó inconsciente en el suelo de ladrillo. Fue Sofía quien tomó el cofre, sintiendo inmediatamente una descarga de energía que le recorrió todo el cuerpo. Al abrirlo, encontraron documentos amarillentos escritos en español colonial, cartas en náhuatl, y un pergamino que hizo que Esperanza se persignara al verlo. Es la confesión de don Patricio, murmuró la curandera. Admite que inventó las acusaciones contra Citlali para ocultar sus propios crímenes. Pero hay algo más. En el fondo del cofre había otro documento, este escrito con letra diferente. Era una carta del obispo de la época, dirigida a Fray Domingo, donde le agradecía por mantener en secreto los pecados de nuestro benefactor don Patricio, y le prometía una posición más alta en la jerarquía eclesiástica como recompensa. Fray Domingo no solo fue cómplice, susurró Esperanza. Fue el arquitecto de toda la conspiración. En ese momento, Elena despertó, pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no era completamente ella misma. Citlali había dejado una parte de su esencia en el cuerpo de Elena, y ahora ambas conciencias coexistían en el mismo Bessel. El ritual no está completo, dijo Elena con voz que no era enteramente suya. Fray Domingo sabe que hemos encontrado la verdad. Ahora luchará con toda su fuerza para destruir las evidencias, y a nosotros con ellas. Como si hubiera escuchado sus palabras, la casa entera comenzó a temblar.
Las ventanas se abrieron y cerraron violentamente, los muebles se movieron solos, y una voz aterradora resonó desde cada rincón: si no puedo ocultar la verdad, entonces destruiré a todos los que la conocen. Esta casa será su tumba, como debió ser la mía. La batalla final estaba a punto de comenzar, y Diego, el más pequeño e inocente de todos, había desaparecido misteriosamente en medio del caos sobrenatural. La casa se había transformado en un campo de batalla entre dos fuerzas sobrenaturales que llevaban siglos enfrentadas. Las paredes de adobe temblaban como si fueran de papel, mientras ráfagas de viento helado se alternaban con oleadas de calor sofocante que hacían que el aire mismo pareciera ondular como agua. «Diego, ¿dónde estás?», gritaba Elena, corriendo por los pasillos mientras los cuadros se descolgaban solos de las paredes y se estrellaban a sus pies. Sofía había desarrollado una conexión psíquica tan intensa que podía ver ambos espíritus luchando en el plano astral. Citlali aparecía como una figura luminosa vestida de blanco, rodeada de flores de cempasúchil que brillaban como estrellas doradas. Fray Domingo se manifestaba como una sombra densa y corrupta, con tentáculos de oscuridad que se extendían por toda la casa como una infección espiritual. «Está en el sótano», murmuró Sofía, sus ojos en blanco mientras canalizaba visiones del más allá. Fray Domingo lo llevó ahí. Quiere usarlo como ancla. Esperanza, que había permanecido en el patio central manteniendo un círculo de protección con copal y oraciones, palideció al escuchar las palabras de la adolescente. «¿Ancla para qué?», preguntó Elena, aunque temía conocer la respuesta. «Para poseer permanentemente su cuerpo», explicó la curandera. «Los niños son más vulnerables a la posesión. Si Fray Domingo logra tomar control completo de Diego, podrá manifestarse físicamente en nuestro mundo y destruir las evidencias para siempre». La escalera que bajaba al sótano era un túnel de piedra que parecía descender hacia las entrañas mismas de la tierra. Cada escalón estaba cubierto de una humedad pegajosa que olía a tierra de cementerio y flores marchitas. Las paredes sudaban una sustancia oscura que brillaba con fosforescencia siniestra. Elena descendió primero, seguida por Sofía y Esperanza. Sus pasos resonaban en el espacio subterráneo como latidos de corazón amplificados. Al llegar al fondo, encontraron un espacio circular excavado en la roca viva, con nichos en las paredes que contenían huesos humanos amarillentos. «Este lugar es anterior a la casa», susurró Esperanza. «Era un cementerio prehispánico. Por eso Citlali puede manifestarse con tanta fuerza aquí. Está en tierra sagrada de sus ancestros». En el centro del sótano, Diego yacía inmóvil sobre una losa de piedra tallada con jeroglíficos aztecas. Sus ojos estaban abiertos pero completamente blancos, y de su boca salían palabras en latín eclesiástico pronunciadas con una voz que no era la suya. «Ego sum Dominicus Salazar, servus Dei et defensor fidei. Non permitam ut veritas corrumpat memoriam sanctorum», está hablando en latín, tradujo Elena. Dice que es Domingo Salazar, servidor de Dios y defensor de la fe, que no permitirá que la verdad corrompa la memoria de los santos. Esperanza comenzó a esparcir sal bendita alrededor de la losa, mientras entonaba cánticos en náhuatl que resonaban en las paredes de piedra como ecos ancestrales. Pero cada vez que se acercaba a Diego, una fuerza invisible la empujaba hacia atrás. «No puedo romper la posesión desde afuera», dijo con voz tensa. «Alguien tiene que entrar en el plano astral y enfrentar directamente a Fray Domingo». Elena no dudó ni un segundo. «Yo lo haré. Es demasiado peligroso. Si Fray Domingo logra atrapar tu alma en el plano astral, podrías quedar atrapada para siempre». «Es mi hijo», respondió Elena con una determinación que hizo que su voz resonara como acero templado. «No voy a abandonarlo». Esperanza preparó rápidamente un ritual de proyección astral. Colocó cristales de cuarzo alrededor de Elena, quien se acostó en el suelo de piedra fría. El humo del copal se volvió más denso, creando espirales que parecían abrir portales hacia otras dimensiones. «Cierra los ojos y deja que tu espíritu se separe de tu cuerpo», instruyó la curandera. «Busca la luz dorada de Citlali. Ella te guiará hacia donde está la esencia de Diego».
Elena sintió como si se hundiera en agua tibia. Su conciencia se deslizó fuera de su cuerpo físico, y de repente se encontró flotando en un espacio que no seguía las leyes de la física. Era el mismo sótano, pero transformado en una versión distorsionada donde las paredes se extendían infinitamente hacia arriba y las sombras tenían vida propia. Citlali apareció a su lado, radiante como un sol dorado. «Hermana, has venido. Pero debes saber que en este plano, Fray Domingo es más poderoso. Aquí puede usar toda la corrupción acumulada durante siglos. No me importa. Voy a salvar a mi hijo». Avanzaron juntas hacia el centro del espacio astral, donde Diego flotaba inconsciente dentro de una esfera de energía negra. Fray Domingo se materializó ante ellas, pero aquí su verdadera forma era visible. No era solo un fraile corrupto, sino una entidad demoníaca que había usado la sotana como disfraz durante siglos. «Bienvenidas a mi dominio», rugió con una voz que era como el sonido de tumbas abriéndose. «Aquí soy yo quien dicta las reglas». La batalla que siguió fue épica en su intensidad. Elena descubrió que en el plano astral, sus emociones se convertían en armas. Su amor maternal se manifestó como una espada de luz pura, mientras que su determinación creó un escudo que repelía los ataques de la entidad. Citlali luchaba con la sabiduría de siglos, usando la energía de la tierra misma para crear barreras de protección. Pero Fray Domingo había tenido tiempo de acumular poder, alimentándose de la culpa y el miedo de generaciones. «Tu hijo será mi Bessel para siempre», gritó la entidad. «A través de él, destruiré todas las evidencias y mantendré oculta la verdad por toda la eternidad». Fue entonces cuando Elena comprendió algo fundamental. No era solo una batalla entre el bien y el mal, sino entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la corrupción. Y en esa lucha, tenía un arma que Fray Domingo no podía contrarrestar, el amor incondicional de una madre. Se lanzó directamente hacia la esfera que contenía a Diego, atravesando las defensas de la entidad con pura fuerza de voluntad. Al tocar a su hijo, sintió como la presencia maligna se retorcía de dolor. «El amor puro quema más que el fuego sagrado», gritó Citlali. «Sigue adelante, hermana». Elena abrazó a Diego en el plano astral, y su amor maternal actuó como un exorcismo natural. La entidad que había poseído al niño comenzó a desintegrarse, pero en un último acto de desesperación, Fray Domingo intentó poseer a Elena. «Si no puedo tener al niño, te tendré a ti. Y a través de tu cuerpo, silenciaré para siempre la voz de esa bruja». La entidad se lanzó hacia Elena como una tormenta de odio puro. Pero en el momento del impacto, algo inesperado sucedió. Sofía apareció en el plano astral, proyectada por su propia fuerza psíquica. «No toques a mi madre», gritó la adolescente, y su grito resonó con el poder de 3 generaciones de mujeres fuertes. La intervención de Sofía creó una distracción suficiente para que Elena y Diego escaparan de la esfera de energía negra. Pero ahora los 4 estaban atrapados en el plano astral, y Fray Domingo, enfurecido por la interferencia, convocó a otros espíritus malignos que habían estado acechando en las sombras de la casa durante décadas. «Si no puedo tener a uno, los tendré a todos», rugió. «Esta familia será mi ejército de Bessels». El sótano físico comenzó a colapsar mientras la batalla astral se intensificaba. Esperanza, desde el plano material, realizaba desesperadamente rituales de protección, pero sabía que si no lograban regresar pronto, sus cuerpos físicos morirían y sus almas quedarían atrapadas para siempre en el limbo entre mundos. La situación parecía desesperada cuando Citlali tomó una decisión que cambiaría todo. «Hay una manera», dijo, «pero requiere un sacrificio. Debo fusionar mi esencia con la de Elena permanentemente. Juntas seremos lo suficientemente poderosas para derrotar a Fray Domingo, pero Elena nunca volverá a ser completamente humana». Elena miró a sus hijos, vio el terror en sus ojos, y supo que no había otra opción. «Hazlo», dijo sin vacilar. «Salva a mis hijos». Pero antes de que Citlali pudiera completar la fusión, Diego, que había recuperado la conciencia en el plano astral, hizo algo que nadie esperaba.
comenzó a recitar el Padre Nuestro en náhuatl, una oración que había aprendido de Citlali durante su posesión. Su inocencia y pureza, combinadas con las palabras sagradas en el idioma ancestral, crearon una resonancia que hizo que todo el plano astral vibrara como una campana cósmica. Y en esa vibración, Elena vio la solución que había estado buscando desde el principio. La oración de Diego en náhuatl resonó en el plano astral como un canto celestial que hizo que las mismas piedras del sótano vibraran con energía ancestral. Elena comprendió en ese momento que la clave no estaba en la fusión permanente con Citlali, sino en algo mucho más poderoso, la unión temporal de todas las almas presentes para crear un Bessel colectivo de justicia. Citlali, dijo Elena, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía, no necesitas fusionarte conmigo para siempre. Solo necesitas mi cuerpo el tiempo suficiente para enfrentar a Fray Domingo con toda tu fuerza ancestral. La curandera indígena la miró con ojos que brillaban como estrellas. Hermana, eso es aún más peligroso. Si permites que tome control completo de tu cuerpo, podrías no regresar jamás. Tu esencia podría perderse en la mía para siempre. Elena miró a sus hijos, que flotaban en el plano astral como luces puras en medio de la oscuridad que los rodeaba. Diego seguía recitando oraciones en náhuatl con una voz que sonaba mucho mayor que sus 12 años, mientras Sofía mantenía un escudo de energía protectora alrededor de su hermano. Prefiero perderme a mí misma que perder a mis hijos, declaró Elena. Hazlo ahora, antes de que Fray Domingo se recupere. La entidad maligna se había retirado momentáneamente, confundida por la pureza de las oraciones de Diego, pero Elena podía sentir su presencia acechando en los bordes del plano astral, reuniendo fuerzas para un ataque final. Citlali extendió sus manos hacia Elena, y cuando se tocaron, una explosión de luz dorada llenó todo el espacio astral. Elena sintió como su conciencia se expandía exponencialmente, abarcando no solo su propia vida, sino siglos de memoria ancestral. Vio la infancia de Citlali en las montañas de Querétaro, sus años de aprendizaje como curandera, el día que conoció a Itzel y decidió protegerla, y finalmente, los momentos de terror antes de su ejecución. Pero también sintió algo más, el poder acumulado de generaciones de mujeres indígenas que habían luchado contra la injusticia, la sabiduría de curanderas que habían sanado tanto cuerpos como almas, y la fuerza indomable de madres que habían dado todo por proteger a sus hijos. Cuando Elena abrió los ojos en el plano astral, ya no era completamente ella misma. Su figura irradiaba una luz dorada que hizo que Fray Domingo retrocediera con un grito de dolor. «Imposible», rugió la entidad. «Una sola alma no puede contener tanto poder». «No soy una sola alma», respondió Elena /Citlali con una voz que era un coro de voces femeninas. «Soy todas las mujeres que han luchado contra la injusticia. Soy todas las madres que han protegido a sus hijos. Soy la voz de las que fueron silenciadas y la fuerza de las que nunca se rindieron». La batalla que siguió fue titánica. Elena /Citlali se enfrentó a Fray Domingo con un poder que hizo que el mismo plano astral se reestructurara a su alrededor. Cada golpe de energía que intercambiaban creaba ondas que se extendían por dimensiones que la mente humana no podía comprender. Mientras tanto, en el plano físico, Esperanza luchaba por mantener los cuerpos de la familia con vida. Elena había entrado en un estado catatónico tan profundo que apenas respiraba, mientras que Sofía y Diego yacían inmóviles como si estuvieran en coma. «Resistan», murmuró la curandera, aplicando aceites sagrados en las frentes de los tres. «Su madre está luchando por ustedes en un plano donde el tiempo no existe. Deben mantener sus almas ancladas a este mundo». En el plano astral, la batalla había alcanzado una intensidad que amenazaba con desgarrar el velo entre dimensiones. Fray Domingo había revelado su verdadera naturaleza, no era solo un fraile corrupto, sino un demonio que había usado la identidad eclesiástica como camuflaje durante siglos, alimentándose de la culpa y el miedo de los fieles. «Tú no entiendes el orden natural de las cosas», rugía mientras lanzaba tentáculos de energía negra. «Los indígenas deben permanecer sometidos. La verdad debe ser controlada por quienes tienen el poder». Elena /Citlali esquivó el ataque y respondió con una onda de luz pura que hizo que la entidad se retorciera de agonía.
Tu tiempo de controlar la verdad ha terminado, Domingo. La justicia no conoce de razas ni de clases sociales. Solo conoce de corazones puros y almas valientes. Pero la fusión estaba cobrando su precio. Elena podía sentir cómo su propia identidad se diluía cada vez más en la vastedad de la conciencia de Citlali. Sus recuerdos personales, el nacimiento de sus hijos, su primer beso, las tardes de domingo con su familia, comenzaban a desvanecerse como humo. Fue entonces cuando escuchó la voz de Diego, clara y fuerte desde el plano físico: «Mamá, no te vayas. Te necesitamos aquí, contigo, no con otra persona dentro de ti». Esas palabras actuaron como un ancla que mantuvo la esencia de Elena conectada a su propia identidad. Citlali, sintiendo la lucha interna de su Bessel, tomó una decisión que demostraría su verdadera nobleza. «Hermana», le dijo telepáticamente, «no permitiré que te pierdas por mi causa. Voy a transferir todo mi poder a ti, pero mantendré separadas nuestras esencias. Tú seguirás siendo Elena, pero con la fuerza necesaria para derrotar a este demonio». La transferencia de poder fue como recibir la energía de un rayo. Elena sintió como cada célula de su ser astral se cargaba con una fuerza que la hacía sentir capaz de mover montañas. Pero más importante aún, seguía siendo ella misma, Elena Mendoza, madre soltera, restauradora de arte, mujer que había venido a San Miguel buscando un nuevo comienzo. Con este nuevo poder, se enfrentó a Fray Domingo en el combate final. La entidad, desesperada, intentó un último ataque: poseer simultáneamente a Sofía y Diego para usarlos como escudos humanos. «Si me destruyes, ellos mueren contigo», amenazó. Pero Elena había aprendido algo fundamental durante su fusión temporal con Citlali: el amor verdadero no conoce límites ni barreras. Se dividió conscientemente en 3 aspectos de sí misma, uno para proteger a Sofía, otro para proteger a Diego, y el tercero para enfrentar directamente al demonio. «El amor de una madre es infinito», declaró mientras sus 3 aspectos actuaban simultáneamente. «Puedo proteger a mis hijos y destruirte al mismo tiempo». Fray Domingo, enfrentado por primera vez en siglos a un poder que no podía corromper ni controlar, comenzó a desintegrarse. Pero en un acto final de malicia pura, intentó arrastrar a Elena consigo hacia el vacío entre dimensiones. «Si no puedo ganar, al menos me llevaré contigo a la madre. Tus hijos quedarán huérfanos y traumatizados para siempre». Elena sintió la atracción del vacío, una fuerza que amenazaba con arrancarla de la existencia misma. Pero en ese momento crítico, Citlali hizo el sacrificio supremo, usó los últimos vestigios de su propia esencia para crear una barrera entre Elena y el vacío, permitiendo que la madre regresara sana y salva al plano físico. «Ve en paz, hermana», fueron las últimas palabras de Citlali antes de desvanecerse en una lluvia de luz dorada. «La justicia ha sido hecha. Mi alma puede descansar sabiendo que la verdad será conocida». Elena despertó en el sótano físico con un grito que resonó en las paredes de piedra como el llanto de todas las madres que habían perdido hijos a la injusticia. Sofía y Diego despertaron inmediatamente después, abrazándose a su madre con una desesperación que hablaba de lo cerca que habían estado de perderla para siempre. Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, ayudó a la familia a ponerse de pie. «Está hecho», murmuró. «Fray Domingo ha sido destruido, y Citlali ha encontrado la paz. Pero el trabajo no ha terminado. Los documentos deben ser revelados al mundo». Elena, aún temblando por la experiencia, miró el cofre que contenía las evidencias de la inocencia de Citlali. Sabía que revelar esa verdad cambiaría no solo la historia de San Miguel de Allende, sino que también honraría la memoria de una mujer valiente que había muerto defendiendo la justicia. Pero también sabía que había pagado un precio por esa victoria. Aunque había conservado su identidad, algo en ella había cambiado para siempre. Podía sentir la presencia permanente de Citlali en algún rincón de su alma, no como una posesión, sino como una bendición, la sabiduría ancestral de una curandera que la acompañaría por el resto de su vida. Cuando salieron del sótano, el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de la casa.
Por primera vez desde que habían llegado, el aire olía a flores frescas en lugar de a tierra de cementerio. Los suspiros bajo la almohada habían cesado, reemplazados por una brisa suave que susurraba palabras de agradecimiento en náhuatl. La maldición había sido rota, pero la verdadera prueba vendría al revelar los documentos al mundo y enfrentar las consecuencias de exponer siglos de injusticia oculta. El 15 de agosto, exactamente 178 años después de la ejecución de Citlali, Elena había decidido que era el momento perfecto para realizar el ritual final de justicia. La fecha no era casualidad, era el día de la Asunción de la Virgen María, pero también el aniversario de la muerte de la curandera, según los documentos encontrados en el cofre. La casa de la calle Aldama había sido transformada en un santuario temporal. Elena, con la ayuda de Esperanza y el padre Miguel, había preparado cada habitación para lo que sabían sería la confrontación definitiva con las fuerzas sobrenaturales que aún rondaban el lugar. Aunque Fray Domingo había sido destruido, su presencia maligna había atraído a otros espíritus corrompidos que ahora buscaban llenar el vacío de poder que había dejado. No será fácil, advirtió Esperanza mientras colocaba círculos de sal bendita en cada entrada de la casa. Los demonios menores que servían a Fray Domingo intentarán impedir que se revele la verdad. Están desesperados por mantener oculta la corrupción que los alimentó durante siglos. El padre Miguel había llegado al atardecer cargando una caja de madera tallada que contenía reliquias sagradas, fragmentos de huesos de santos, agua bendita del Vaticano, y un crucifijo de plata que había pertenecido a los primeros misioneros franciscanos que llegaron a México con intenciones puras, antes de que la corrupción se filtrara en las órdenes religiosas. He contactado al obispo de León, informó el sacerdote. Está dispuesto a escuchar las evidencias y, si son auténticas, a iniciar un proceso de rehabilitación póstuma para Citlali. Sería la primera curandera indígena oficialmente exonerada por la Iglesia Católica en México. Sofía, que había desarrollado sus habilidades psíquicas exponencialmente después de los eventos en el sótano, podía ver las entidades menores acechando en los bordes de la realidad. Aparecían como sombras con ojos rojos que se deslizaban por las paredes como manchas de aceite. Son 7, reportó, sus ojos cerrados en concentración. Demonios menores que se alimentan de secretos y mentiras. Están furiosos porque la destrucción de Fray Domingo cortó su fuente principal de alimento. Diego, por su parte, había desarrollado una conexión especial con los espíritus protectores. Podía ver a los ancestros indígenas de Citlali formando un círculo defensivo alrededor de la casa, guerreros espirituales que habían venido a presenciar la justicia que se haría a su descendiente. Los buenos están aquí también, dijo el niño con una madurez que contrastaba con sus 12 años. Citlali no está sola. Toda su familia espiritual ha venido a ayudarla. A las 9 de la noche, comenzaron el ritual. Elena había decidido leer públicamente los documentos que probaban la inocencia de Citlali, transmitiendo en vivo a través de las redes sociales para que el mundo entero fuera testigo de la revelación. Había invitado a historiadores, periodistas y líderes de comunidades indígenas para que la verdad no pudiera ser silenciada nunca más. Pero en el momento en que Elena comenzó a leer la primera carta de Itzel, donde la joven indígena describía los abusos de don Patricio Vázquez, la casa se convirtió en un infierno sobrenatural. Las luces se apagaron simultáneamente, pero en lugar de oscuridad, la casa se llenó de una luz roja pulsante que parecía brotar de las mismas paredes. Los 7 demonios menores se manifestaron físicamente, apareciendo como figuras encapuchadas con garras que goteaban una sustancia negra que corroía todo lo que tocaba. Silencio. Rugieron al unísono. La verdad es un veneno que destruye el orden. No permitiremos que contamines las mentes puras con mentiras de salvajes. Elena continuó leyendo, su voz amplificada por altavoces que habían colocado para la transmisión. Cada palabra que pronunciaba hacía que los demonios se retorcieran como si fueran quemados por fuego sagrado. Don Patricio me obligaba a ir a su habitación cada noche, leyó Elena de la carta de Itzel. Cuando busqué refugio con la curandera Citlali, ella me protegió y amenazó con revelar los crímenes del patrón si no me dejaba en paz. Por eso inventaron las acusaciones de brujería. Citlali murió por defenderme, por defender la verdad.
Los demonios atacaron simultáneamente, lanzándose hacia Elena con garras extendidas. Pero Esperanza había preparado defensas. Círculos de copal ardiente se encendieron automáticamente, creando barreras de humo sagrado que los espíritus malignos no podían atravesar. El padre Miguel comenzó a recitar exorcismos en latín, pero los demonios se burlaron de él. «Tu Dios no tiene poder aquí», gritaron. «Esta tierra pertenece a los antiguos, y nosotros somos más viejos que tu Cristo crucificado». Fue entonces cuando Sofía tuvo una revelación. Los demonios no eran entidades cristianas corruptas, sino espíritus prehispánicos que habían sido pervertidos por siglos de opresión y mentiras. La verdadera manera de derrotarlos no era con exorcismos católicos, sino con la purificación ancestral de la tradición indígena. «Esperanza», gritó. «No son demonios cristianos. Son espíritus de la tierra que fueron corrompidos. Necesitamos purificarlos, no destruirlos». La curandera comprendió inmediatamente. Dejó de lado las oraciones católicas y comenzó a entonar cánticos en náhuatl, invocando a Tonantzin, la Madre Tierra, para que reclamara a sus hijos perdidos. Los espíritus corrompidos se detuvieron en seco, confundidos. Por primera vez en siglos, alguien los estaba llamando por sus verdaderos nombres, reconociendo su naturaleza original antes de la corrupción. Elena aprovechó la distracción para continuar leyendo los documentos. Cada revelación debilitaba más a las entidades malignas, como si la verdad fuera literalmente drenando su poder. Yo, Patricio Vázquez, confieso ante Dios que inventé las acusaciones contra la curandera Citlali, leyó de la confesión del terrateniente. Lo hice para ocultar mis propios pecados y para silenciar a quien amenazaba con exponerlos. Que Dios me perdone, porque sé que he condenado a una inocente. La confesión de don Patricio actuó como un catalizador. Los espíritus corrompidos comenzaron a transformarse, su apariencia demoníaca desvaneciéndose para revelar sus formas originales, guardianes de la tierra que habían sido pervertidos por siglos de injusticia. Pero el clímax llegó cuando Elena leyó el documento final, una carta del propio Fray Domingo al obispo, donde admitía haber fabricado evidencias falsas a cambio de oro y posición. «Excelencia», leyó Elena, «he cumplido con eliminar el obstáculo que impedía los negocios de nuestro benefactor. La India ha sido ejecutada bajo cargos de brujería que, debo confesar en el secreto de esta carta, fueron inventados por necesidad. El oro de don Patricio construirá una nueva capilla, y mi silencio está garantizado por la promesa de un obispado en el futuro». Al escuchar estas palabras, algo extraordinario sucedió. Una luz dorada comenzó a emanar del cofre que contenía los documentos, y la figura espiritual de Citlali se materializó en el centro de la habitación, pero esta vez no como una aparición atormentada, sino como una presencia serena y poderosa. «La verdad ha sido revelada», dijo con una voz que resonó en dimensiones que los oídos humanos apenas podían percibir. «La justicia ha sido hecha. Mis hermanos de la tierra, regresen a su naturaleza pura. Ya no hay mentiras que los corrompan». Los 7 espíritus que habían sido demonios se transformaron completamente, convirtiéndose en guardianes luminosos que se inclinaron ante Citlali antes de desvanecerse en paz hacia el plano espiritual donde pertenecían. Pero la prueba final aún estaba por venir. El poder acumulado por siglos de injusticia no se rendiría fácilmente. La casa entera comenzó a temblar, no por actividad sísmica, sino por la resistencia de las fuerzas oscuras que se negaban a aceptar la derrota. Las paredes comenzaron a agrietarse, los cimientos gemían como si fueran a colapsar, y una voz que no pertenecía a ningún ser individual sino que era el eco colectivo de todos los opresores a lo largo de la historia rugió desde las profundidades de la tierra: «Si no podemos mantener oculta la verdad, entonces destruiremos todo. Que esta casa sea la tumba de quienes se atreven a desafiar el orden establecido». Elena se dio cuenta de que estaban en el momento más peligroso de toda la experiencia. Las fuerzas que habían mantenido oculta la injusticia durante siglos estaban haciendo un último intento desesperado por silenciar la verdad, aunque eso significara destruir físicamente a todos los presentes. Fue entonces cuando tomó la decisión más valiente de su vida. En lugar de huir, se acercó al cofre de documentos y alzó la voz por encima del rugido sobrenatural.
que todo el mundo escuche. Citlali Xochitl era inocente. Fue asesinada por defender la justicia. Su memoria será honrada, y su verdad será conocida por todas las generaciones futuras. Sus palabras, amplificadas por la transmisión en vivo que milagrosamente seguía funcionando a pesar del caos sobrenatural, resonaron no solo en la casa, sino en los corazones de miles de personas que estaban presenciando los eventos a través de Internet. Y en ese momento, algo cambió fundamentalmente en el tejido mismo de la realidad. La verdad, una vez liberada y reconocida públicamente, se volvió más poderosa que cualquier fuerza oscura que tratara de suprimirla. La casa dejó de temblar. Las grietas en las paredes se sellaron solas. Y un silencio profundo y pacífico descendió sobre el lugar, roto solo por el sonido suave de campanas de iglesia que tocaban en la distancia, como si toda la ciudad de San Miguel de Allende estuviera celebrando la liberación de un alma que había esperado justicia durante casi 2 siglos. Pero Elena sabía que la verdadera prueba vendría al amanecer, cuando tuvieran que enfrentar las consecuencias de haber expuesto una verdad que muchos preferirían mantener enterrada. Los primeros rayos del sol se filtraron por las ventanas de la casa como dedos dorados que acariciaban suavemente las paredes de adobe, transformando el espacio que había sido escenario de terror en un santuario de paz. Elena despertó en el sofá del salón principal, donde había caído exhausta después del ritual, con Sofía y Diego acurrucados a su lado como cachorros buscando el calor maternal. El silencio que reinaba en la casa era diferente a cualquier silencio que hubieran experimentado antes. No era la ausencia inquietante de sonido que había caracterizado las noches anteriores, sino una quietud llena de serenidad, como si la casa misma hubiera exhalado un suspiro de alivio después de siglos de contener secretos dolorosos. Esperanza estaba sentada en una silla cercana, tejiendo con hilos dorados que parecían capturar y reflejar la luz matutina. Sus ojos, que habían visto tanto dolor y lucha, ahora brillaban con una paz profunda. «Buenos días, hermana», dijo suavemente cuando vio que Elena despertaba. «¿Cómo te sientes?». Elena se incorporó lentamente, evaluando su estado interno. Esperaba sentirse agotada, traumatizada, o al menos confundida por todo lo que había experimentado. En cambio, se sentía completa. Como si una parte de sí misma que no sabía que faltaba hubiera regresado finalmente a casa. «Me siento diferente», admitió. Más fuerte, pero también más conectada. Como si pudiera sentir las raíces de mis ancestros extendiéndose profundamente en esta tierra. Sofía se despertó y se estiró como un gato, sonriendo por primera vez en días. Los susurros cambiaron, mamá. Ya no son de tristeza. Ahora son como canciones de cuna. Citlali está cantando canciones de agradecimiento. Diego se incorporó frotándose los ojos, pero su expresión era de asombro. Soñé con ella, dijo. Estaba en un jardín lleno de flores de cempasúchil, y me dijo que ahora podía descansar porque la verdad había sido liberada. También me dijo que siempre cuidaría de nosotros, como una abuela espiritual. El teléfono de Elena comenzó a sonar insistentemente. Durante la noche, mientras dormían, el mundo había reaccionado a la transmisión en vivo del ritual. Periodistas de todo México y varios países latinoamericanos querían entrevistarla. Historiadores de universidades prestigiosas solicitaban acceso a los documentos. Líderes de comunidades indígenas la invitaban a participar en ceremonias de honor. Pero la llamada más importante vino del Vaticano. El padre Miguel había trabajado toda la noche contactando a sus superiores, y la respuesta había sido extraordinaria. Elena, dijo el sacerdote cuando llegó a la casa esa mañana, con ojos brillantes de emoción. El cardenal secretario de Estado quiere revisar personalmente los documentos. Si se confirma su autenticidad, la Iglesia está preparada para hacer algo sin precedentes, una disculpa pública oficial y la beatificación de Citlali como mártir de la justicia. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, pero esta vez de alegría, no de terror. ¿Beatificación? ¿Una curandera indígena podría convertirse en santa católica? Los tiempos están cambiando, explicó el padre Miguel.
El Papa ha hablado repetidamente sobre la necesidad de reconocer los pecados históricos de la Iglesia contra los pueblos indígenas. Citlali podría ser el símbolo de esa reconciliación. Mientras procesaban esta información revolucionaria, Elena tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de la casa y su legado. Voy a convertir esta casa en un centro cultural, anunció. Un lugar donde se honre la memoria de Citlali y se preserve la historia de las injusticias cometidas contra los pueblos indígenas. Pero también será un espacio de sanación, donde las familias puedan venir a conectarse con sus raíces ancestrales. Esperanza sonrió con una sabiduría que parecía abarcar siglos. Citlali estaría orgullosa. Siempre soñó con un lugar donde todas las culturas pudieran coexistir en armonía, donde la sabiduría ancestral pudiera transmitirse a las nuevas generaciones sin temor a la persecución. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Los documentos fueron autenticados por expertos internacionales, confirmando no solo la inocencia de Citlali, sino revelando una red de corrupción que se extendía mucho más allá de San Miguel de Allende. La historia se convirtió en un catalizador para revisar cientos de casos similares en todo México y América Latina. Sofía, inspirada por su experiencia, decidió estudiar antropología y psicología para especializarse en ayudar a personas que habían experimentado fenómenos paranormales. Sus habilidades psíquicas, lejos de ser una carga, se convirtieron en una herramienta para ayudar a otros a conectarse con sus ancestros y sanar traumas generacionales. Diego desarrolló una pasión por la historia y la arqueología, convirtiéndose en el guardián más joven de los archivos del Centro Cultural. Su capacidad para comunicarse con espíritus protectores lo convirtió en un puente único entre el mundo académico y las tradiciones espirituales indígenas. Elena descubrió que su experiencia de fusión temporal con Citlali le había dejado habilidades extraordinarias como restauradora. Podía sentir la historia de los objetos que tocaba, comprender intuitivamente las técnicas ancestrales, y restaurar piezas de arte con una precisión que asombraba a los expertos. Un año después, en el aniversario de la revelación de la verdad, se realizó una ceremonia especial en la casa. El obispo de León llegó para oficializar la exoneración de Citlali, mientras que líderes espirituales de comunidades indígenas de todo México vinieron para honrar su memoria. Pero el momento más emotivo llegó cuando una anciana otomí, de casi 90 años, se acercó a Elena con lágrimas en los ojos. «Soy tataranieta de Itzel», dijo con voz temblorosa. «La joven que Citlali protegió. Mi familia ha guardado su historia durante generaciones, esperando el día en que se hiciera justicia. Gracias por darle voz a nuestras ancestras silenciadas». Esa noche, mientras la familia se preparaba para dormir en la casa que ahora era verdaderamente su hogar, Elena fue a revisar por última vez la habitación que había sido de Diego cuando llegaron. Se acostó en la cama y puso su oído contra la almohada, esperando. En lugar de los suspiros helados que habían aterrorizado a su hijo, escuchó algo completamente diferente, una melodía suave en náhuatl, una canción de cuna que hablaba de madres que protegen a sus hijos, de verdades que trascienden la muerte, y de amor que vence cualquier oscuridad. «Gracias, Citlali», susurró Elena en la penumbra. «Gracias por enseñarnos que la justicia siempre encuentra una manera, incluso si toma siglos». Una brisa suave se filtró por la ventana, llevando el aroma de flores de cempasúchil y copal. Y en esa brisa, Elena pudo jurar que escuchó una voz familiar respondiendo: «Gracias a ti, hermana, por tener el valor de escuchar. Ahora mis huesos pueden descansar en paz, sabiendo que la verdad vive en los corazones de las nuevas generaciones». Al día siguiente, Elena visitó el cementerio donde finalmente habían encontrado los restos de Citlali, enterrados en una fosa común sin nombre. Ahora tenía una lápida hermosa tallada en obsidiana negra con incrustaciones de oro, que rezaba: «Citlali Xochitl curandera, protectora, mártir de la justicia 1817 a 1847, su verdad trasciende la muerte, su amor protege a las generaciones futuras, beatificada por la Iglesia Católica, honrada por su pueblo, recordada para siempre». Mientras colocaba flores frescas de cempasúchil en la tumba, Elena sintió una presencia cálida y protectora que sabía la acompañaría por el resto de su vida.
ya no como una posesión o una carga, sino como una bendición, la sabiduría de una mujer valiente que había elegido la justicia por encima de la supervivencia, y que ahora podía descansar sabiendo que su sacrificio no había sido en vano. Los suspiros bajo la almohada se habían transformado en canciones de liberación, y la casa de la calle Aldama se había convertido en un faro de esperanza para todos aquellos que buscan justicia, verdad, y la reconciliación entre culturas que comparten la misma tierra sagrada. La maldición había sido rota no con violencia, sino con amor. No con olvido, sino con memoria. Y no con silencio, sino con la verdad que, una vez liberada, se vuelve eterna como las estrellas que brillan en el cielo de San Miguel de Allende, testigos silenciosos de que la justicia, aunque tarde en llegar, siempre encuentra su camino hacia la luz. Fin.